Muy bien, 20:32, momento de la efeméride con mi amigo Andrés Prestileo. Sí, Carlos, te decía, ¿no? Los de nuestra edad para arriba sabemos bien de quién hablamos cuando mencionamos a Henry Kissinger. Te diría que no es exagerado decir que fue uno de los 2 o 3 hombres más poderosos del mundo entre fines de la década del 60, los 70 completo y bueno, también aparte de los 80, por fijar un momento en el tiempo de la política contemporánea, ¿no? Una cosa que tal vez no muchos saben, por ejemplo, es que Kissinger no nació en Estados Unidos, nació en Alemania. Mirá. En la ciudad de Fürth, en Baviera, el 27 de mayo de 1923. Por eso justamente ayer se cumplieron 98 años, cumplió 98 años este hombre. Y nació registrado con el nombre de Heinz Alfred Kissinger. El joven Heinz Alfred era, según después él contó alguna vez, un estudiante bastante mediocre, con una vida corriente en esa ciudad bávara donde nació, en una familia de origen judío. En 1938, cuando él tenía 15 años, los Kissinger huyeron de su país para escapar de la persecución nazi, ¿no? Obviamente. Y ya en Nueva York, porque hasta allí se fueron, sin saber inglés, este chico Heinz se convirtió en Henry, claro, de su nombre. Y ese alumno mediocre, con una vida cómoda, pasó a ser el estudiante brillante que iba a una clase nocturna, asistía a clases nocturnas, mientras durante el día trabajaba en una fábrica de brochas de afeitar. Diplomático, graduado en Harvard, donde fue profesor después, partidario de republicano, comenzó su carrera política en 1955 cuando fue nombrado asesor del Consejo Nacional de Seguridad. Bueno, ya en los años 70 hablar de Kissinger era como si hoy habláramos, mira, a mí me costó encontrar una figura del peso, porque vos hablás de Angela Merkel, sí, de lo que era Donald Trump hasta hace poco, Biden, pero yo creo que superaba a nivel internacional, sí, o global, sí, sí, el peso que tenía Kissinger en ese momento. Formalmente sus cargos importantes fueron 2. Secretario de Estado de Estados Unidos entre 1973 y 1977, bajo el segundo mandato de Richard Nixon, y el que completó Gerald Ford, ¿no? Una vez, sí, que renunció Nixon por el escándalo de Watergate, y consejero de Seguridad Nacional entre 1969 y 1975, también con estos presidentes. Bueno, indudablemente es una de las figuras más trascendentales de la política y diplomacia estadounidense de la historia, pero también de las más polémicas y cuestionadas, ¿no? El propio Nixon, del propio Nixon, Kissinger, antes de trabajar con él, había dicho que era paranoico, inepto, el más peligroso de todos los hombres que se presentan a presidente. Pero cuando lo llamó Nixon, para ser su asesor nacional de seguridad, aceptó y recibió de él poderes amplísimos que desplegó mucho más allá de la frontera de su país. Entre los muchos cuestionamientos a sus métodos, que para muchos observadores internacionales le valieron el mote de genio del mal, se lo acusa de violaciones a los derechos humanos y, en nuestra región, de apoyo a las dictaduras militares, ¿no? que hubo durante claro, esos tiempos. Sí. De la relación con la Argentina en particular, lo que se recuerda es la visita, ¿te acordás, Carlos? Sí. Durante el Mundial 78, invitado especialmente por Videla, pero a título personal porque Kissinger ya no ejercía los cargos a partir de que comenzó el mandato de Jimmy Carter en 1977. Otra controversia enorme fue, por ejemplo, cuando se le concedió el Nobel de la Paz en el 73, junto con su colega vietnamita Le Duc Tho, por lo que el Comité Nobel había considerado sus grandes esfuerzos para lograr un alto el fuego en la guerra de Vietnam. Bueno, Tho rechazó el premio y años más tarde, después de que una desclasificación de documentos de la CIA confirmó la implicación de Kissinger en el golpe de Estado de Pinochet en Chile, varios intelectuales pidieron que devolviera el premio, cosa que Kissinger no hizo. Bueno, y hasta el día de hoy, con 98 años, sigue siendo una de las voces más influyentes en la política exterior de Estados Unidos. El año pasado, incluso, escribió para el Wall Street Journal un artículo sobre cómo será el mundo después de la pandemia. El título es «La pandemia del coronavirus alterará para siempre el orden mundial».
Y Carlos, este poder que influyó en casi todos los teatros de operaciones del mapa mundial, tampoco dejó de hacerlo en el del ajedrez. Y acá yo simplemente me remito a contar la versión conocida, pero yo quiero que vos también nos agregues. Bueno, esto ocurrió durante la tantas veces repasada y memorable historia del match del siglo entre Fischer y Boris Spassky, cuando el norteamericano, el retador, se negaba a ir a Reykjavik, que era la sede, ¿no?, la capital de Islandia, porque según él la bolsa de premios, que eran $138.000 de esa época, le parecía demasiado baja, a pesar de que había un mecenas, ¿no?, James Slater, que había donado 125.000 más. Sí. Entonces recibe una llamada de Kissinger, telefónica, quien según el propio relato de Fischer le dice: le hablo en nombre del presidente Nixon. El gobierno de su país le pide que vaya a Reykjavik como un deber patriótico y que derrote a Spassky para infligir un duro golpe propagandístico a nuestros enemigos soviéticos. Bueno, esa es la versión conocida. Hay varias versiones y se habla de ese llamado telefónico. Es el previo al match y el otro ya con el match disputándose. Se sabe que Fischer llega finalmente a jugar, juega la primera partida, estamos hablando de julio de 1972, el match por el Campeonato del Mundo en tiempo de Guerra Fría, un soviético Boris Spassky ante un norteamericano Bobby Fischer. Después de perder la primera partida, Fischer, que estaba muy molesto, porque había ruidos, porque le molestaba la cámara de televisión, porque había mala luz y demás, decide no presentarse a jugar, lo cual pierde la segunda partida por ausencia, y esto ya empiezan las especulaciones de que el match no se reanuda más. Y los soviéticos mandando mensajes a Spassky: retírate, si no se presenta y te venís con el título. Claro. Spassky, un caballero, esperó y acordó todas las condiciones que dio Fischer. En ese interín dicen que también hay un llamado de Kissinger, y ahí las versiones son: uno que es muy duro, con una especie de mueva usted su culo y vaya a jugar de inmediato, lo cual yo no creo que alguien le dijera de esa manera a Fischer una frase. Y la otra es: soy el peor jugador de ajedrez del mundo, llamando al mejor jugador de ajedrez del mundo. Y que de esa manera comenzó la charla con la cual Kissinger pudo persuadir a Fischer para que retornara al match. Pero lo que es interesante de Kissinger es que después escribe un libro llamado China, donde el autor compara la estrategia occidental, ¿no?, del juego de ajedrez y de la China con el Weiqi. El ajedrez occidental y el Weiqi, que vendría a ser el ajedrez chino, que es conocido como el Go. Mientras el ajedrez, para Kissinger, tiene una acción directa de dar jaque mate, matar y ganar, el Weiqi tiene el significado de piezas circundantes, que lleva implícita la idea del cerco estratégico. Mira. Esto quiere decir que hay diferencias entre el ajedrez occidental y el ajedrez chino. Importancia que cada juego también le da a la mujer. Mientras que para el ajedrez occidental la dama es la pieza más poderosa, en el ajedrez chino hay ausencia de damas. Mirá. Y lo que rescata para el final de ese libro es que habla de un triunfo épico intelectual. ¿Por qué? Porque habiéndose formado con un pensamiento chino, aprendieron el pensamiento occidental del juego de ajedrez, para luego vencerlo y aplicarlo el arte del pensamiento chino en su visión del juego. Recordemos que la última Olimpiada disputada en Georgia, en Batumi, en 2018, China ganó la competencia masculina y la competencia femenina. Así que bueno, se ve que el hombre era un buen conductor de las piezas. Buen ajedrecista de la diplomacia, de las relaciones internacionales. Bueno, pasó la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo.